Lo más importante es la estrategia, es qué quieres conseguir con esto. En este sector o vives con ilusión o te tienes que dedicar a otra cosa. Lo que no es tu core distrae. Es imposible trabajar con alguien a largo plazo si no te tienes ese respeto mutuo. Son gestores de presupuesto, no impulsores de su negocio. Llegará un momento que el siguiente paso para seguir crecer no es que una intente comprar la otra, sino que se fusionen. En este episodio contamos con Álvaro Villarjubín, de Padre Group. Un grupo que desde la fundación de su agencia original September en 2013 fue creciendo de forma orgánica hasta ser un total de 6 marcas especializadas en distintas líneas de negocio. Álvaro nos explica cómo ante las demandas del mercado actual y la necesidad de mejorar la eficiencia, recientemente han llevado a cabo toda una reestructuración del grupo, algo que, como te podrás imaginar, no es nada sencillo y que nos ha contado con todo lujo de detalles en este episodio que, te adelanto, me ha resultado interesantísimo. Desciframos a Padre Group. Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero, de Mr. London, y nuestro invitado es Álvaro, de Padre Group. Bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte aquí, Álvaro. Igualmente. Tenía muchas ganas de este episodio, Álvaro, porque generalmente suelo empezar con unas preguntas como muy directas, ¿no? De tamaño, servicios, etcétera, para hacernos un contexto de las agencias con las que hablamos. Pero en tu caso sé que con Padre Group acabáis de llevar a cabo un proceso de reestructuración, ¿no? Que acabáis de culminar, y me parece súper interesante y quería empezar por ahí el episodio. Álvaro, ¿cómo estabais estructurados antes? ¿Cómo estáis ahora en Padre Group y por qué ha sido necesario este proceso de cambio en el grupo? Pues mira, antes estábamos estructurados como un grupo de agencias especializadas que conformaban, digamos, el grupo, agencias que fuimos creando todas, ¿vale? Desde la inicial que fue September. Y ahora hemos pasado en un modelo, digamos, en que hemos integrado servicios y marcas, ¿no? Básicamente porque algunas de las disciplinas con el paso del tiempo se han ido juntando, digamos, no sé, por ponerte el caso, digamos que se entienda claro, la creatividad y lo digital, ¿no? Y parte de los medios social, pues cuando antes estaba un poco más separado, teníamos unidades especializadas, ahora cada vez más los clientes nos piden que estuviese más juntos. La parte de PR también tenía cierto sentido juntarla, la producción audiovisual, teníamos nuestra propia productora y ya cada vez más pues esas producciones ligeras las estábamos integrando en agencia. Entonces, básicamente, eso es lo que nos ha llevado, digamos, un poco a buscar sobre todo la eficiencia, ¿no? En la claridad, te diría que de cara al cliente, pero también internamente, porque clarifica mucho más las cosas que cuando tienes tantas marcas que es verdad que en su momento estuvieron gestionadas por equipo, pero post pandemia hubo que hacer algunas reducciones, integraciones, había algunas de las marcas o empresas que no estaban gestionadas por equipo y se estaban tratando más como unidades. Entonces, bueno, al final tomamos esa decisión, que en realidad te digo que es una decisión que estaba tomada desde hace bastante tiempo, que no se ha podido ejecutar por diferentes razones, ¿no? Pero el planteamiento inicial que teníamos se rompió un poco con la pandemia, pues por multitud de circunstancias, porque hicimos un esfuerzo muy grande por lanzar México. Hubo muchas agencias que les fue bien la pandemia, muchas que les fue normal y muchas que, que estuvimos muy afectadas porque te tocaron clientes que nosotros teníamos clientes de bebidas, de ocio, de movilidad, de turismo, o sea, mucho cliente afectado, entonces pues, digamos, tuvo que hacer una reestructuración importante, entonces enseguida vimos que ese pool iba a ser difícil de continuarlo en el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues lo hemos hecho cuando ha correspondido, digamos. Porque ¿cuántas agencias llegasteis a ser o líneas de negocio, como quieras llamarlo, antes y cómo ha quedado ahora finalmente el grupo estructurado? Pues antes teníamos 6
empresas y líneas de negocio, y ahora lo hemos concentrado en tres, ¿no? Que es Padre, que es agencia estratégica y creativa, y que ya une capacidades digitales, de producción, etcétera, etcétera, ¿vale? Donde hemos reconfigurado un poco el offering para estirarlo también más. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos también empezando a hacer bastantes cosas a nivel de experiencia de marca, cosa que antes hacíamos menos. Luego Padre Brands, que es nuestra consultora de marca, que procede de nuestra antigua consultora Julius, en la que en el proceso de salida en México empezamos a hacer mucho trabajo de branding, vimos que había un hueco importante allí, y en México la marca es Padre, no era Julius, ¿no? Con lo cual, al final, pues a nivel estratégico ha habido que buscar esa solución para que en México siga, digamos, teniendo su presencia y que tenga un sentido de esa es la operación de branding de Padre, que la gente lo pueda reconocer, ¿no? Que la verdad es que en estos años hemos desarrollado pues, un montón de casos y de trabajos estupendos en un área que no es clásico de la agencia. Hay algunas agencias que tienen una unidad de branding o una empresa dentro de un grupo, las multi sí lo tienen, pero es un trabajo que complementa bastante bien, digamos, un offering global de grupo, que en nuestro caso ahora con la última pata después de Padre Brands, que es Winefor, que es nuestra consultoría de inteligencia de consumidor y Customer Experience, complementa bastante bien un nuevo offering global de grupo en el que nosotros impactamos en el ser, que es la marca, digamos, tu identidad como marca, en el decir, que es campañas, en la creatividad, como lo dices, ¿no? Contenido, y en el hacer, en cómo lo haces, ¿no? En esa experiencia de cliente. Entonces, con eso, esa reconfiguración, digamos que podemos tener un approach al cliente más global y más entendible, digamos. Uh-huh. Sí, porque entiendo que estar a lo mejor atomizado en 6 agencias, como hemos dicho antes, o líneas de negocio, pues llegaba un momento que a lo mejor se te iba de las manos, ¿no? Por así decirlo. Y es justo lo que te quería preguntar ahora de, no sé si recuerdas bien cómo, porque me has dicho que lo tenías pensado desde antes, incluso de la pandemia, lo que pasa es que al final yo creo que todos nos frenó, ¿no? La pandemia. ¿En qué momento, cuando erais 6 agencias, dices, espérate, esto se me ha ido de las manos o tengo que frenar y necesito reorganizar la estructura del grupo? O sea, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue la chispa que te dijo, vale, hasta aquí, esto hay que darle una vuelta? Bueno, yo te diría que la falta de capacidad de gasolina para empujar todo eso, ¿no? Bueno, que visto lo visto, bueno, por aquí hablas con mucha gente de agencias y seguro que si les vas preguntando, que a lo mejor deberíais plantearos hacer un podcast de eso, que es, oye, ¿qué errores has cometido? ¿No? Bueno, yo creo que como empresarios se Me lo cometen apunto. 100.000 errores, y como agencias también. Yo creo que nuestro error fue no dotarnos de la gasolina suficiente para ese momento, que es verdad que bueno, pues que tocó una cosa que no esperábamos, pero no nos supimos dotar bien de la gasolina necesaria, ¿no? Entonces, eso al final, el día a día, pues te vas dando cuenta de que esa operatividad es cada vez más compleja. Y luego también nos dimos cuenta de otra cosa, que esa también te la van diciendo los clientes, es: oye, fenomenal que me contéis estas unidades especializadas, y veo que tenéis equipos especializados de verdad, y que sois buenos en todo lo que hacéis. Pero a mí este lío de mails, de marcas, de no sé qué y tal, ¿Yo con quién hablo, no? Y al final, ¿con quién hablo de lo mío? claro, a mí me gusta ver compadre, ¿no? Y es verdad que dimos en el clavo con una marca muy potente, ¿no? Que todo el mundo pues se acuerda, es muy reconocible, y que tiene mucha personalidad, ¿no? Entonces, Uh-huh. la propia padre marca pues se fue comiendo a los hijitos. Esa fue la realidad, ¿no? Tanto externa como internamente. Entonces, al final, yo dije, mira, pues
pues qué es lo que tiene más sentido, ¿no? En, en esa evolución. Bueno, pues lo que tocaba claramente era reestructurar en ese sentido. Está claro, o sea que al final es verdad que alimentar 6 unidades de forma independiente, yo creo que se diluían esfuerzos, ¿no? Por resumirlo de Sí, alguna manera. correcto. Y vale, Álvaro, esto que hemos contado, vale, éramos 6 líneas de negocio, 6 agencias, ahora somos 3. Mm. Esto dicho así, claro, parece que sea muy fácil, pero entiendo que ¿cómo se lleva a cabo realmente un proceso de reestructuración de un grupo? O sea, ¿qué decisiones debes tomar o valorar para finalmente de esas 6 marcas que erais acabar en estas 3 en concreto? Pues como te digo, en nuestro caso el proceso ha sido muy largo. O sea, es un proceso que empezamos a pensar poco después de la pandemia. O sea, en el 21 ya estábamos pensando y esto va a haber que meterle mano. Con las dificultades que suponía ya haber lanzado en México, que habíamos lanzado, digamos, con toda la operación y a partir no del 21, pero sí del 22 vimos, oye, nuestro foco fuerte va a estar en branding y es donde podemos crecer, ¿no? También por las características del mercado mexicano, que es un mercado muy complicado, que luego me imagino que hablaremos de él y que hay una pelea importantísima. Y entonces esa reflexión y cómo ir juntando las piezas en todos los ámbitos que tienes a nivel de marca, a nivel que eso te lleva a organización interna, operaciones, estructuración de organigrama, revisión del offering, comunicación, presencia en el mercado. O sea, realmente cuando uno se pone a hacer este proceso, que nosotros que también hacemos branding, lo hacemos para terceros, requiere de una profundidad en las necesidades, ¿no? Yo recuerdo que me peleaba bastante con mi equipo en ese entonces por la diferencia de visiones, ¿no? Porque había eh, visiones muy distintas dentro del comité de dirección, ¿no? Y estuvimos haciendo, digamos, distintas matrices y distintas variables que pasaban desde una reagrupación en torno a una sola marca, en Ujú. torno a una marca, incluso cambios de marca por país. O sea, digamos que hicimos un análisis muy detallado y los puntos de vista eran radicalmente distintos. En un rebranding, que es que al final lo que hemos hecho, ¿no? Más allá de la parte estética, ¿no? Eh, 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 lo más importante es la estrategia, es qué quieres conseguir con esto. Entonces, una de las opciones, por ejemplo, era tener la operación de branding dentro de la marca padre, o sea, digamos, como un servicio, pero esa, por ejemplo, la descartamos enseguida, ¿no? Porque las operaciones son muy distintas. El tipo de trabajo en comunicación y en branding, aunque parezca mentira, tienen un objetivo final parecido, pero tienen un proceso bastante distinto. El branding es más consultoría, pura y dura, que Ujú. tienes que empezar con un diagnóstico, tienes que hacer un research. En comunicación hay veces que se hace o hay veces que te lo da el propio cliente para tú poder ejecutar las campañas, ¿no? En branding tienes que hacer tú ese trabajo más de consultoría, es un trabajo mucho más pausado, los propios ritmos, por ejemplo, que eso es algo que cuando iniciamos la operación eh, eh, nos costaba mucho también a nivel interno, ¿no? Los distintos ritmos, ¿no? En una agencia se vive de pitches, de concursos, de quedarte hasta 10 de la noche, de no sé qué, de tal, y los consultores del branding van, ¿sabes? Son Ujú. como ingenieros, ¿no? O sea, van, proceso. Entonces, ese propio ritmo, esa convivencia, es muy complicado tenerla dentro de un mismo equipo, ¿no? Por eso también decidimos, oye, esto tiene que ser una unidad separada, con su propio P&L, con su propio... la comercialización es radicalmente distinta,
se suelen tener pocos feeds, puede que haya alguno, pero se suelen tener pocos feeds y demás de proyectos. O sea, es un mundo distinto dentro de que todos nos dedicamos ¿no? a dar servicios de marketing, pero son muy distintos, ¿no? Entonces, en fin, es un proceso que ha sido un dolor de cabeza, o sea, un Ya dolor de imagino, cabeza. conforme lo estás contando, claro, es que empezabas a decir cosas y digo, es que es como montar 3 empresas de golpe desde la nada, ¿no? Sí, Prácticamente. sí. Ok. Y me has mencionado ahora que había como a veces incluso una visión distinta, ¿no? Que, por ejemplo, el resultado han sido como 3 marcas, pero que incluso se podría haber planteado decir, oye, pues vamos a tener una sola que lo agrupe absolutamente todo, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿qué variables pesaron para que finalmente hayan sido estas 3 marcas y no otras? O sea, no sé si es por facturación, por número de clientes que tenía cada una, la rentabilidad, potencial de desarrollo, reconocimiento de marca que ya tuvieran y por eso no queríais todo en una. Un poco varias cosas, reconocimiento de marca, o sea, sí sabíamos que queríamos apostar por Padre como nombre, sobre todo en agencia, enterrando nuestro querido September, que fue cuando empezamos, ¿no? El otro día me encontré con uno de mis primeros empleados y cuando había visto la nota, dije, oye, qué pena que ya no exista September. Digo, bueno, hombre, September En pues esencia está, ¿no? Dentro en del grupo. esencia seguirá estando y va a seguir estando. Aquí tenemos en la oficina de nuestro segundo cliente, que fue Bultaco, que era es una marca histórica de motos que lanzó un proyecto de moto eléctrica, etcétera, etcétera, y que fue un proyecto apasionante y tal. Aquí tenemos en la oficina una, una Bultaco Rico, que es el producto Ujú. que sacaron, rotulada con el nombre de September, y esa va a estar aquí siempre. O Qué sea guay. que, bueno, no se va a ir del todo, ¿eh? Pero sí entendíamos que era la marca que había que apostar, ¿no? Al final es una cuestión un poco de eficiencias, ¿vale? Eh, que al final es como racionalmente en un proceso de rebranding tienes que trabajar y qué es lo que más me va a aportar, ¿no? Ujú. O sea, si tuviéramos que resumir objetivos de todo este proceso de reestructuración, o sea, ya lo has mencionado varias veces, entiendo que uno claramente era la eficiencia, ya nos has dicho antes que empujar 6 marcas distintas, pues obviamente diluye mucho, ¿no? El potencial que se puede tener. ¿Haya habido otros objetivos o básicamente ha sido pura eficiencia? Que entiendo que la eficiencia también es verdad que coge distintas patas, ¿no? Desde en ingresos, desde en equipo, procesos, etcétera. Sí, coge varias patas, aunque en realidad o sea, la mayor problemática al final con las ineficiencias es que pierdes, digamos, la eficacia que buscas, que al final es una rentabilidad. Entonces, la rentabilidad está en los procesos, en conseguir ser óptimo, ¿no? En parte, el tener esa estructura nos estaba haciendo perder mucha rentabilidad. Y ese proceso ahora, como está, con el plan que lleva detrás, que lleva un montón de cosas, obviamente, nos va a hacer más eficaces a la hora de generar la rentabilidad que buscamos, ¿no? Más Ujú, allá de eso, bueno, entendemos que es una estructura más o menos lógica también para un crecimiento a otra velocidad también, ¿no? Porque la rentabilidad por sí sola no te vale, no es la única métrica válida, ¿no? Yo creo que hay que meterle la métrica del crecimiento, ¿no? O sea, una empresa que crece es una empresa sana. ujú. Vale, o sea, vale, queda clara la parte de rentabilidad. Obviamente, como dices, al final, cada empresa, por mucho que pertenezca al mismo grupo, siempre va a tener como unos costes fijos o operativos, ¿no? O de mínimos, que en este caso, al reducirlo, pues obviamente se reducen. Y a nivel operativo y forma de funcionar, o sea, más allá de que en lugar de 6 somos 3 ahora, ¿han habido cambios muy específicos en cada una de las nuevas divisiones? ¿Habéis aprovechado para a lo mejor, no sé, eso, a nivel operativo, cómo os organizáis, cómo funcionáis con respecto a cómo lo veníais haciendo anteriormente? Sí, básicamente no ha habido grandes cambios porque ya estábamos funcionando de manera interna ya bastante integrados. O sea, aunque estábamos con Ujú. varias marcas, pero realmente la propia operativa
desde hacía ya un par de años estaba Consolidada, ¿no? bastante alineada. O sea, es una cuestión un poco de ponerle la marca detrás, ¿no? Pero a nivel de departamento prácticamente ya estaba muy ajustada, ¿no? O sea, no ha habido Ujú. que hacer grandes cambios a nivel de organización. O sea, sí que ha habido Eso. que trabajar mucho a nivel interno con la cultura, explicar cómo vamos a funcionar, cómo se traslada al mercado, pero bueno, realmente eso te diría que todo el proceso es casi un poco lo más fácil, ¿no? Entre otras cosas, porque todo lo que sea simplificar a la gente le parece siempre bien, o sea, Ujú. dice, "Oh, fenomenal, menos lío de marcas". Claro, esa parte te iba a decir, ya que has mencionado cultura, porque con muchos invitados, ¿no? Que a lo mejor agencias que incluso han adquirido otras, siempre mencionan que a veces lo más difícil de la adquisición precisamente es coger la cultura de otra empresa y meterla dentro de tu agencia. No sé si en tu caso, a nivel equipo interno, ¿qué tal se ha recibido esta reestructuración? Como dices, de que a la hora de simplificar, pues es verdad que puede ser mucho más fácil, sobre todo también de comunicación de cara a cliente, no es lo mismo 6 marcas que 3, como decías antes. Pero a nivel cultural, no sé si es que incluso llegó un punto en el que había muchas diferencias, porque nos has mencionado los ritmos, ¿no? De trabajo, velocidades, que vale, pero eso es muy operativo, pero a nivel cultural, ¿compartían más o menos la base o incluso llegó a atomizarse esa parte de cultura de empresa y dijiste, ostras, aquí hay que volver a remar todos juntos y que las 3 marcas que quedan, que de verdad compartan una cultura que es la de padre al final? Sí, a ver, realmente por una parte ya la gente estaba internamente, digo, esperando ya el cambio de marca y ha sido muy bien recibido. En el pasado sí que nos generó algún problema con algunos equipos, ¿no? Que hicimos fichajes muy específicos en algunas de las unidades que venían de otros mundos y sí nos costó mucho la integración. Al final, cuando tú naces como agencia, es verdad que la agencia tiene muchas particularidades. Uno es, digamos, un poco la energía que se respira dentro de la agencia. Y más hoy en día, donde toda la comunicación está muy basada en insight de la calle, en cultura popular, eh, memes, no sé, bueno, yo aquí cada día aprendo una palabra nueva que les tengo que explicar porque muchos de los que trabajan aquí en Padre, pues tienen la edad de mis hijos, entonces es imposible, o sea, yo, mía, pues ahora se dice no sé qué, pero bueno. Sí, últimamente la generación Z está con algunos términos que dices, madre mía, Sí, que sí, claro. bueno. Entonces, ese ritmo, ¿no? Y esa energía, ¿no? De la agencia creativa, cuando la contrapones, por ejemplo, a gente que se dedica a medios o a la propia consultoría y tal, pues ellos mismos en el pasado se miraban y no se reconocían, o sea, no, parecía que trabajan en sectores completamente distintos, ¿no? Entonces, cuando tú necesitas pedirles un esfuerzo global, ¿no? Y yo he hablado, ¿no? Con otras empresas que han hecho procesos parecidos, ¿no? Y algunas me decían, mira, pues yo los tenía separados en oficina. O sea, tú, cuando tú los tienes todos metidos en la misma oficina, pues cosas tan básicas como al consultor le molesta que tengas la música alta y que se ponga la gente a chillar porque ha visto un meme de no sé qué y tal. O sea, son ritmos vitales un poco distintos, ¿no? Entonces, todo eso tenerlo integrado en el mismo ecosistema, y sé que hay agencias que lo tienen así, o grupos que están integrando gente, digamos, un poco distinta, o en alguna de las áreas, es complicado, esa es la realidad, ¿no? Entonces, Uh-huh. en nuestro caso, en la parte de consultoría, el equipo base ahora está en México, ¿vale? Aquí tenemos solamente project management y, digamos el equipo de trabajo está en México, más consultores también asociados con los que trabajamos. Bueno, digamos que hemos conseguido equilibrar, ¿no? Esa, ese choque ¿no? de energías que a veces te cuesta un poco a nivel cultural. Uh-huh. Entendido. Acabas de volver a mencionar México, lo hemos hablado antes también. Claro, Padre Group en su momento, pues oye, como fruto de una estrategia de expansión internacional, aterriza en México. Con este nuevo plan del grupo, ¿qué papel juega México o incluso otros países del continente americano? Que no sé si hay un plan de expansión o similar.
Pues mira, México juega un papel muy importante por un montón de razones. Uno, porque tener una pata en México, hay clientes españoles que lo valoran mucho. ¿Por qué eso? ¿Españoles que valoran la presencia en México? Bueno, marcas españolas que tienen presencia allí, Por ¿no? tamaño que tienen allí, ¿no? Claro. Sedes, ok. Y que hay veces que trabajan con agencias mexicanas, pero les gusta tener también, digamos, un Ujú, equipo doble. Ayer estuvimos en una reunión con un cliente que tiene casi, es español, pero tiene casi más negocio en México. Entonces, dice, yo ujú, trabajo con una agencia aquí, trabajo con una agencia allí, juntar me vendría muy bien, porque al final ahorras interlocuciones, estrategias, etcétera, etcétera. Hay agencias españolas en México, bastantes digitales, creativas pocas, hubo en su momento, ahora yo creo que debe estar W, que creo que sigue teniendo una operación allí y poco más. Y a nivel de branding estamos nosotros, no hay ninguna otra consultora. Sí que trabajan desde aquí para proyectos mexicanos, pero con presencia local, no, sí que hay españoles trabajando en branding, entonces sí que los ujú, hay. Entonces, en branding estamos planteando una operación donde que no te puedo dar todavía detalles porque estamos un poco ahora en ese cocinado para ujú, poder ir haciendo creciendo la operación a nivel Latinoamérica y algo Estados Unidos. Nosotros tenemos varios clientes en Estados Unidos, hoteleros, spirits, que trabajamos con ellos desde hace tiempo, para poder estirar un poco más la operación desde la base mexicana. Hay varios países en la región que tienen necesidades de proyectos de branding a nivel de producto, a nivel corporativo. Y es verdad que se está dando una situación en las consultoras mexicanas donde hay algunas que están eh, digamos, los fundadores están en sus etapas finales, están surgiendo nuevos consultoras que son casi más estudios. O sea, entendemos que hay una buena oportunidad para desarrollar la consultora de marca en la región. Vamos a ver si lo podemos hacer nosotros o a través de alianzas con terceros, que también puede ser una opción. Pero bueno, eso está todavía ahí en cocina. qué bueno. Bueno, pues nada, habrá que hacer un segundo episodio cuando esto sea una realidad y entonces nos contarás, ya no solo, este es de reestructuración y el siguiente es expansión internacional en continente americano por parte de Correcto. padre. Eh, Álvaro, ¿hay cosas que has tenido que aprender sobre la marcha? O sea, no sé si, porque con todo lo que nos has contado veo multitud de detalles, digo, tiene que haber algo seguro que no pudiste anticipar y que de golpe te viste de frente con ello en mitad del proceso diciendo, ostras, esto me va a tocar ahora abordarlo de golpe. Mil cosas, no La te lista es sabría. eterna, ¿no? La lista es eterna, o sea, yo creo que sobre todo cuando tienes un tamaño relativamente pequeño, muchas cosas las haces con la planificación que puedes, ¿no? Y hay veces que esa Uh -huh. planificación es, oye, mira, quiero meterme en esto, tengo los datos más o menos justos para ponerme con ello y me lazo también un poco con cierta intuición, ¿no? Uh Y -huh. eso pasa mucho también, sobre todo con personas, ¿no? En el caso de nuestro sector, ¿no? En agencias, que lo que vendemos prácticamente es la capacidad de talento, ¿no? Muchas veces tienes sensaciones y dices, mira, voy a ir por aquí y te pegas la torta. Pues muchísimas. Es una barbaridad. Yo también te digo que la intuición es muy buena en los negocios, muy necesaria. Yo creo que en líneas generales yo tengo cierta intuición para ciertas cosas, pues en mi porcentaje de acierto es relativamente alto. Uh -huh. En personas seguro, ¿no? Porque 10 años que llevamos, o 10 años y pico en Padre, han pasado por aquí auténticas
figuras que ahora están en otras agencias y les va fenomenal porque hemos sabido trabajar muy bien y tal, ¿no? Pero también cada vez más intento fiarme menos de mi intuición, ¿vale? Y lo intento llevar todo a algo de matemática. O sea, yo cuando descubrí que con matrices y ponderaciones se podía llegar a conclusiones, lo aplico a todo. O sea, yo ya las entrevistas de trabajo, espero que esto no lo escuchen los que vayan a hacer entrevistas de trabajo, ya me hago unas matrices con unas valoraciones, o sea, le dedicamos mucho tiempo a todo Ujú. eso, a cuando entra un nuevo cliente, a analizar si merece la pena, si no, las rentabilidades, porque realmente la intuición muchas veces, que aquí te tienes que dejar llevar por ella, o la ilusión, ¿no? Que es que para mí es el gran drama de este sector, es la pérdida de visión por la ilusión. Que es verdad que en este sector o vives con ilusión o te tienes que dedicar a otra cosa, pero son unas gafas con una polarización que te hacen ver muchas veces las cosas distintas, ¿no? Que te llama el cliente, fíjate que Marcón nos está llamando y tal, y vamos y tal, cuando realmente si te tomas un minuto, haces la reflexión y tal, que hay mucha gente que lo hace y lo hace muy bien, y analizas 4 puntos y dices, mira, lo siento, nada más, será toda la marca que tú quieras, pero esto va a ser irrentable. Entonces, Ujú. intento cada vez fiarme menos de esa intuición, que eso no quiere decir que luego no te lleven las tortas, pero son tortas consensuadas con una Bueno, matriz. había una base, ¿no? Exacto, Debajo de que luego exacto. puede salir bien o mal todas las cosas, ¿no? Pero por lo Eso menos, es. de hecho, me ha recordado mucho cuando me he dicho lo de la contratación a las decisiones, un poco, no sé si conoces la película o el libro de Moneyball, del béisbol. No, No sé si te suena, pero que, bueno, pues básicamente era un equipo de béisbol americano que efectivamente todo era muy, ay, pues este jugador parece que es muy famoso, tal, y llegó un tío muy bueno en estadística y en matemáticas y empezó a decir, no, 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 todas las decisiones de fichajes fueron por estadísticas, ¿no? Y consiguieron ganar el campeonato siendo un equipo como súper pequeño y sin presupuesto. Y sí, entonces se hizo muy famoso y todos los equipos empezaron a copiar estas estrategias y hoy en día en el deporte y en muchas cosas, ¿no? Pues se ve que esa parte de estadística a la hora de tomar las decisiones, pues oye, luego saldrá mejor o peor, pero que te da una base muy segura de por lo menos ir en una línea, ¿no? O en una dirección, totalmente. reduciendo el margen de Yo me error. aficiono a las matrices, tengo una carpeta solo de matrices para un montón de cosas. Qué bueno. Álvaro, estaba pensando entonces, si volvieras, porque has mencionado más de 10 años con Padre al final, si volvieras al momento de tener que volver a crear Padre Group, porque claro, esto empezó siendo una agencia, crece hasta 6, llega un momento que dices, espérate, que esto igual no tiene sentido seguir creciendo de esta manera, recogemos y reagrupamos aquí. ¿Qué harías algo distinto? No sé si realmente hay como aprendizajes de todo esto que te los guardas y los puedes aplicar si alguien empezara de cero, o en el fondo dices, oye, mira, esto ha sido parte del camino a recorrer en todo desarrollo de negocio y seguramente si lo que he aprendido ahora lo aplico en un negocio desde cero, pues no iba a funcionar. A ver, yo creo que he aprendido muchas cosas en 10 años, lógicamente, ¿no? Y ahora piensas en lo que hacías al principio y dices, Ujú. madre mía, en mi vida, o sea, estás vivo de milagro, ¿no? Sí, pero esas dos o tres cosas que dices, buah, esto no lo volvería a hacer ni de broma si empezara. Claro. O sea, arrepentirse es una tontería porque no tiene sentido. Probablemente lo haría todo igual, o sea, es que al final son procesos que te lleva, digamos, un poco el Ujú. momento y los momentos van cambiando, o sea, es que realmente eh, parecen, parecen pocos años y realmente son pocos años, 10, pero es que Ujú. o sea, las cosas que se están haciendo ahora o cómo es el mundo de la comunicación respecto a hace 10 años, es que ha cambiado mucho. Es que ha cambiado Total. mucho. O sea, es una barbaridad. Bueno, solamente en temas de la explosión de redes sociales como medio de comunicación, UGC, influencia, o sea, todo eso hace 10 años, ya no te hablo de inteligencia artificial y todo eso, o sea, que ha cambiado un No había montón. nada. Entonces, y también es verdad o sea, sí que es verdad que a lo mejor hubiese empezado con temas de más consultores, ¿no? Un poco antes de lo que lo hice, ¿no? Porque lo que te das cuenta es que cuando trabajas
en algunas cosas de consultoría, y te pongo el ejemplo con el branding, que se entiende muy bien. O sea, tú cuando llegas a ver un proyecto de branding, llegas a resolver un problema que tiene una expectativa dentro de la casa del cliente. Me da igual que sea un proyecto, una startup, o que sea el super cliente, gigantesco, que se le presta una atención brutal, que se trabaja con una ilusión alucinante. Cuando trabajas en creatividad, pues depende. O sea, cuando trabajas como agencia, depende. Hay veces bueno, que vienes a apagar fuegos, a solucionar problemas, pero no a trabajar estratégicamente. No, ya lo he hecho con no sé quién. No, yo lo que quiero que me hagas es que me ejecutes esto. Lamentablemente pasa muchas veces. O sea, hay muchos clientes Sí, que como agencia te piden una reflexión, un acompañamiento, etcétera, etcétera, y otros que dicen, no, quiero que me ejecutes, ejecución. que me hagas buenas ejecuciones. En la parte de consultoría no, la parte de consultoría es, oye, tengo este problema y necesito a alguien que me lo contextualice y me da una solución correcta. Entonces, tiene más valor, o tiene una percepción de valor distinta. No se cuestionan los honorarios, no se cuestionan. Cuando en creatividad nos estamos peleando todo el día, o la mayoría o muchas veces, ¿no? Pues, en consultoría, pues, mira, esto es lo que yo sé hacer, estos son mis casos, lo puedes demostrar muy bien, y estos son los honorarios, y bueno, y ahí pues no hay pelea. Te pueden decir, oye, mira, no tengo ese presupuesto. Bueno, pues se pueden quitar fases, se pueden quitar, acortar, pero se puede más o menos amoldar a un presupuesto. Bueno, pues me Eh, quedo, me quedo con ese detalle, Álvaro, bueno, con la lección de hubiera metido consultores antes. Me ha gustado sí, mucho esa parte de, claro, un consultor no es esa ejecución, que a lo mejor es mucho más fácil incluso de comparar con otros, o incluso llevarlo a las temidas horas a veces, que parece que resta valor, ¿no? Mientras que a lo mejor con esa parte de consultor lo que estás pagando es ese cerebro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O esa visión estratégica, que cuantificar un valor por unidad de tiempo, demás, no tiene tanto sentido. Entonces me quedo con esa lección, y al final, sobre todo, lo que tú dices, es verdad que muchas veces tendemos a mirar hacia atrás, que qué fácil es a toro pasado, ¿no? Decir, ay, pues lo hubiera hecho de otra manera, pero que efectivamente me quedo con lo que dices de que esto cambia muy rápido, y al final, oye, pues las cosas se hacen conforme vas recorriendo el camino, y que tampoco tiene mucho sentido decir, uy, pues esto me quedo con este aprendizaje y la próxima vez no lo voy a hacer así. Pues bueno, el contexto será distinto probablemente. sí, totalmente, totalmente. Eso suele decir, a lo hecho pecho. Exacto. Me gustaría ir a los orígenes, Álvaro, ¿vale? Uh-huh. Porque hemos hablado antes de September, hemos mencionado que ya son más de 10 años, que tú dices que es poco, pero yo creo que está muy bien. ¿Vale? Entonces, el arranque, entonces, la semilla original como agencia Uh-huh. fue September, allá por 2013, si no me equivoco. Muy final de 2013, sí. Vale. Pero claro, al final, durante el desarrollo de su actividad, se le fueron sumando unidades de negocio o agencias, como hemos dicho, hasta llegar a ser 6, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi primera pregunta es un poco como de, ¿cuál fue el origen o en qué momento de una agencia que es September vas creciendo hasta sumar diferentes marcas? ¿Cómo es ese proceso de decir, no, pues voy sumando marcas a una que ya tengo? Sí, bueno, el proceso un poco fue la detección, por un lado, de que nuestra velocidad de crecimiento era menor de lo esperado, ¿vale? Y luego, por otro lado, en la necesidad de tener especialistas en algunas áreas, ¿no? Ujú. Pero digamos dentro de un mismo grupo, o dominando, ¿no? Porque al final es verdad que el cliente demanda, y lo lees en los informes de Scope, en todos los análisis que se hacen, cuando le preguntan al anunciante siempre salen las dos cosas: quiero especialización, pero quiero integración. O sea, al final, ¿qué es lo que está diciendo el cliente? Es, oye, mira, mi perfección sería tener un interlocutor que me entendiese, ¿vale? Pero que de verdad sepa ejecutar específicamente cada una de las áreas, que tiene un grado de especialización distinto. O sea, no es alguien que sepa, Uh-huh. que, ¿sabes? Un consultor de branding, pues si le hablas de paid media, pues
parece que no tiene idea. Y es normal, o sea, que decir, Ujú. pero al final el cliente tiene necesidades globales para su marca, necesita construir su marca, necesita hacer campañas, necesita performar, necesita hacer muchas cosas en las que su ideal sería, ostras, pues, que es un poco el origen de las multis, ¿no? Que es cuando empiezan a tener esas unidades especialistas de medios, creatividad, etcétera, etcétera, para dominar digamos, el espectro de relación con el cliente, ¿no? Entonces, ante Ujú. esa necesidad de decir, oye, mira, cuando voy como agencia creativa y te digo que sé hacer performance, pues No te encaja. no soy creíble. En cambio, con el mismo equipo, pero con su marca y bien contado y tal, eso es puro branding al final, ¿eh? O sea, es colocar las cosas para que la gente entienda bien lo que le estás queriendo contar, ¿no? Esa Ujú. fue un poco la, la idea, ¿no? Inicial, Aquí, ¿no? Álvaro, la duda que me sale es porque creo que lo has dicho muy bien, cuando es un cliente que, sobre todo cuando alcanza un cierto tamaño, que tienen distintas necesidades, efectivamente, no solo es branding, sino que hay, pues, oye, pues captación, retención, etcétera. Pero en el fondo también solo buscar un único interlocutor, porque obviamente a más patas o más frentes que empiezas a abrir, ostras, tener que hablar con cada uno de forma independiente o con agencias especialistas, pues es un poco complejo, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta va un poco por qué entonces agencias independientes o marcas y no solo una agencia como pudiera ser September, pero con mayor capacidad o con líneas de negocio, pero dentro de la misma marca. Porque eso no dividiría los interlocutores. Sí, podría haber sido una estrategia correcta. O sea, digamos, esa fue un poco la visión que es un poquito más compleja, pero es verdad que te da Ujú, la credibilidad para poder acceder a otros clientes. Y ujú, eso pasó, ¿eh? O sea, realmente cuando tú ibas diciendo, oye, pues soy September y te puedo hacer esta campaña creativa y te puedo llevar la parte de medios y tal. La parte creativa la entendían bien, la gestión y tal, pero ujú, con Pit Media no generabas esa credibilidad. Y cuando empezamos a decir, tenemos September, que es nuestra gente creativa, Very Optimo, que es nuestra consultora digital, empezaron a decirnos, ah, vale, ok, venga, pues tú me haces la creatividad y Very Optimo me hace la, ujú, la parte digital y se empezó a generar esa credibilidad. A ver, yo creo que las estrategias son correctas o no, depende de cómo las vayas ejecutando. ujú. Y en ese caso, que me acabas de mencionar, al cliente, por ejemplo, ¿le pasabais con otro interlocutor de la otra agencia o en el fondo era oye, vas a seguir hablando conmigo, pero no te preocupes que tienes un equipo técnico que está dentro del grupo que te va a ayudar? Claro, o sea, normalmente se le paseaba a la otra agencia, lo que pasa es que como con ese Ujú, cliente tienes relación en distintas disciplinas, ujú. al final, digamos, la parte de cuentas, que es quien lleva la relación, lo solía hacer el equipo de cuentas de September, ¿no? Vale, Entonces, que más al final se fácil. empezaron a convertir en unidades de producción especializadas en torno a eso, ¿no? Y Álvaro, ¿el crecimiento del número de agentes hasta llegar a 6 fue de 100% orgánico o hubo compra de otras agencias para sumarlas al grupo e intentar crecer más rápido? No, fue orgánico, eso yo creo que fue uno de los errores probablemente que cometimos, o sea, porque yo creo que la visión y bueno, y ahora hay varios grupos en el mercado que lo están haciendo y todos lo están haciendo en inorgánico, que probablemente es la manera correcta de hacerlo. O sea, sí que ha habido casos en el pasado que se han hecho cosas en orgánico, pero eran otros momentos de mercado, donde se podía Ujú, crecer mucho más rápido, etcétera, etcétera. Digamos, un poco la gran diferencia. Nosotros nos metimos a intentar hacer esto en un momento donde los crecimientos orgánicos han sido muy complicados por gran atomización, un mercado muchísimo más disperso, o sea, donde crecer te cuesta mucho más, ¿no? Y eso probablemente fue un error. Entonces fueron todo crecimientos. Es verdad que en un caso particular, que fue en branding, fichamos a un equipo entero a la vez de una agencia que había cerrado hacía unos meses
y estaban, digamos, todos disponibles a la vez y los fichamos, que no fue una compra como tal, pero bueno. Como tal, pero bueno, Pero algo ahí, mitad, mitad. fichaste a un equipo entero que venía de un Y que sitio, sabían trabajar etcétera. juntos, etcétera, y Sí, con sus clientes correcto. y demás. Vale, vale, totalmente. Sí. ¿Y hasta qué punto eran independientes estas distintas agencias o líneas de negocio? Porque siempre, antes te mencionaba, ¿no? Lo de la cultura, digo, porque una de mis grandes dudas cuando se habla de estos ecosistemas, precisamente es eso, la cohesión del grupo, la cultura, la gestión. O sea, no sé si había sinergias entre las agencias, que ya hemos mencionado el tema de las cuentas, que podía ser como del equipo de cuentas, que era como un paraguas, pero no sé si incluso entre ellos, entre distintos equipos, trabajaban conjuntamente en más de un proyecto para el mismo cliente, o incluso no sé si los objetivos los tenías como Padre Group, objetivos de grupo, o cada marca además tenía también sus propios objetivos. Cada marca tenía sus objetivos, pero intentábamos siempre, y seguimos intentando trabajar de modo integrado. O sea, al final, digamos que lo más complicado es conseguir la confianza del cliente, y si tienes capacidades para darle varios servicios, pues lógicamente intentarás darle el rango de servicios que puedas. Entonces, digamos, había objetivos particulares de cada agencia, pero objetivos de grupo, y muchos de ellos estaban vinculados al cross-selling. Entonces, ahí normalmente solíamos entrar siempre por la parte lo más arriba posible, metiendo mucha estrategia, mucho conocimiento, para luego derivar, oye, mira, tu proyecto completo es trabajar en segmentos, ¿sabes? En creatividad, en digital, en producción de contenido, y ya iban entrando las unidades y iban un poco ejecutando. ¿Y contáis también con colaboradores especialistas en diferentes áreas o siempre ha sido todo interno? Bueno, contamos en esa época hacíamos casi todo dentro, porque también tenemos nuestra propia productora. Eh, Ahora hemos empezado a abrir un poco ese scope con colaboradores en distintas áreas, ¿no? Una en branded content, donde estamos trabajando con algunas compañías que no solamente producen, sino que dominan el ecosistema y de las plataformas para poder amplificar. Ahí estamos en un par de proyectos que están todavía también en discusión, pero que tienen muy buena pinta. Trabajamos, que siempre hemos trabajado con algunas agencias de medios colaboradoras, y con la cual pues vamos a cosas juntos, a pitches juntos, o esa es una colaboración que tenemos con muchas agencias, y esas casi las más antiguas. También tenemos algunas colaboraciones pues con agencias de investigación, por ejemplo, o con alguna agencia de estrategia, o también en el área experiencial, por ejemplo, con algunas agencias que producen grandes eventos, que son muy especialistas en la producción, donde nosotros pues le aportamos un poco la plataforma estratégica, o ellos nos ayudan a Este ejemplo de los producirlo. eventos me viene muy bien para explicar. El motivo de la pregunta era sobre todo de cuándo, qué hacen, en tu opinión, ¿no? Que la decisión a veces sea o sumar una agencia al grupo o una unidad de negocio o equipo interno, o delegar en un colaborador. O sea, en tu opinión, no sé si es en función de la cantidad de clientes que te lo demandan, si es un servicio core que estás acostumbrado, nada tiene que ver con lo tuyo. Entonces, ¿en qué momento dices, ostras, o lo sumo a la agencia o mejor lo externalizo y no me distraigo de mi foco? A ver, yo creo que hay, por un lado, por ejemplo, la productora fue una decisión en torno a eso, ¿no? Ujú. Que fue, oye, pues seguimos subcontratando productoras para nuestras producciones, o la tenemos interna. Y sabíamos que nos iba a generar alguna problemática. O sea, te genera Dolor de eficiencias, cabeza. por ejemplo, Ujú. en eficiencias y en rentabilidad, porque la rentabilidad se queda dentro de la casa, pero luego, por ejemplo, había veces que había conflicto con el equipo creativo, ¿no? Porque cuando el equipo creativo es, oye, tienes que trabajar con nuestra productora interna, pues el equipo creativo dice, oye, pues es que nuestra productora interna es muy buena haciendo esto, pero a lo mejor hay otra que es mejor haciendo este tipo de, ¿sabes? Porque hay clientes, hay productoras también para tipos de creatividad, o para determinado tipo de clientes, ¿sabes? Entonces, hay veces que Ujú. ese equipo creativo te dice, estás pues
pues es que esta campaña, macho, me gustaría trabajar con esta otra productora, y entonces tú miras tus números ya, pero el margen se queda aquí. Entonces, es complicado. Yo creo que es una cuestión también de intentar, de, de cuando ves que vas a generar la rentabilidad probablemente suficiente. Lo que pasa es que también Ujú, eso también te despista, ¿eh? Nosotros también lo vemos con la productora, que sacamos un porrón de trabajo, trabajamos para incluso para otras agencias, pero al final, ¿cuál es mi core? O sea, es intentar quitarle la máxima grasa posible a tu operación. Porque ese para mí, ahora después de este tiempo, es el gran learning, ¿no? Que nosotros pues, durante un tiempo hemos tenido grasa innecesaria, ujú. que no sé lo de grasa innecesaria, ¿no? Eh, Total. y cuanto más musculado estés, pues es mejor. No sé, eventos que yo en mi pasado trabajé en una agencia que, entre otras cosas, hacía eventos, sé lo difícil que es hacer eventos y lo especialista que tienes que ser, ¿sabes? Nosotros hacemos activaciones, pero a mí si me vienen a pedir una convención, yo le digo, oye, mira, vengo aquí con mi partner porque yo no tengo la capacidad para hacer una convención, porque esto es muy difícil. O sea, es un trabajo Ujú. tremendamente especializado. ¿Sabes? Fíjate, y eso que tú has trabajado en ese sector, que podrías decir, no, yo tengo experiencia aquí y podría hacerlo, ¿no? ¿Cuántas agencias, incluso sin tener mucha experiencia, dicen, no, pues yo me meto que me lo ha pedido el cliente, pero Sí, bueno, me quedo, me ha gustado mucho el ejemplo de la productora, que llegasteis a tenerlo interno y al final, fíjate, ¿no? Incluso al final, sí, lo que no es tu core, distrae, un poco como lo veíamos antes con lo de crecer en agencias, ¿no? Diluye, sí. etcétera. Entonces, bueno, a veces colaboradores especialistas en su área Mm. al final suman, ¿no? Para ir juntos y no siempre es necesario todo hacerlo internamente de cara a la eficiencia. Quería preguntarte, Álvaro, ya que tenemos claro toda la visión de Padre Group, tres marcas ahora mismo, ¿cuántas personas sois ahora, más o menos? Pues ahora somos entre España y México unos 35 más o menos. O sea, un buen tamaño. ¿Y cómo están repartidas entre España, México, no sé si por las marcas, en cuanto a tamaño? ¿Son similares? ¿Hay una que predomina mucho más sobre otra? Bueno, la que más tiene es Padre, que son aproximadamente 30, tipo de 5 fijos, digamos. Pues luego hay muchos colaboradores externos que Ujú. nos ayudan en distintas cosas, o de innovación, o de diseño, o lo que sea, ¿no? Y 5 en México, es más o menos un poco la proporción. Vale, fantástico. Y a nivel cliente ideal, con esta reestructuración de Padre, o sea, no sé si podemos hablar de, cuando pregunto por cliente ideal, es de si tuvieras una varita mágica, te la doy, Álvaro, ¿no? Pues cuál sería tu cliente unicornio por tamaño, facturación, los servicios que os demandan, ¿no? A ver qué tipología de clientes Mm. encajáis mejor. No sé si sería ese cliente que llega al grupo y pueden entrar en juego las tres marcas que hay, o no sé, o ¿cómo se reparte un poco, ¿no? El peso de la cartera de clientes entre las tres marcas? A ver, nuestro cliente ideal, nosotros tenemos hecho una clasificación de clientes cuando analizamos un poco el nuevo negocio, ¿no? Que los dividimos en cuatro, que les pusimos un poco los nombres de torno a padre, ¿no? O sea, un cliente padre, un cliente que es un padrastro, un cliente que es un padrazo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nuestro cliente ideal es el padrazo, que es aquel que entiende estratégicamente el valor de la agencia, que te permite tener un trabajo de calidad y que pone el presupuesto encima de la mesa. O sea, yo no te diría tanto que a nivel de negocio el que más te impacte, porque en nuestro caso las dos unidades que tenemos más consultoras, la de marca y la de Customer Experience, van un poco a demanda y agencia va un poco más del día a día, con lo cual tener clientes en los tres sitios a la vez es complicado. Hay veces que sucede, pero a la vez es complicado, ¿no? Pero yo te diría más que son ese tipo de clientes con el que empatas, ¿no? Que es un poco lo más complicado realmente, ¿no? Y donde las agencias muchas veces, aunque parezca increíble, que es que termina renunciando a un cliente, ¿no? Que yo es una cosa que todavía
me explota mucho en la cabeza porque mi cultura es de siempre de querer ayudar y de querer tal, pero es que muchas veces que echas los números y echas, ¿sabes?, cómo está el equipo y tal, ya tengo el equipo No estresado, es viable. modos regulares, solo me piden cosas de ejecución y encima no es rentable, pues oye, mira, despidámonos con todo el cariño del mundo y con todo el amor, ¿sabes? Pero no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que nuestro cliente ideal es aquel que digamos que con el que tienes un max de respeto mutuo. Ese es el cliente ideal. Porque ese es el que, en el que tú vas a aportar lo mejor de ti, en el que vas a conseguir ganarle dinero, ser rentable y el que vas a conseguir construir una relación a largo plazo, que es un poco lo que nos cuesta, ¿no? Porque sabemos que además cuando inicias relaciones, no creo que en uno de tus capítulos, en una entrevista a Gorka de B2B, que es un tío fenomenal y con mucha visión del sector, lo decía, ¿no? Yo sé que el primer año lo tengo perdido, ¿sabes? Justo. Nosotros se lo enseñamos, enseñamos una curva. Y mira, nuestra curva de aprendizaje dice que mi fin viene por aquí y la curva del primer año va a venir por aquí. O sea, yo ya sé que el primer año, si hay suerte, a lo mejor no pierdo dinero, pero lo normal es que pierda dinero porque tengo que invertir muchas más horas que tú no me vas a pagar. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en que tengo que trabajar contigo un plazo mucho más largo. Entonces, es imposible trabajar con alguien a largo plazo si no te tienes ese respeto mutuo. Y la realidad es que los malos departamentos de marketing, que hay muchos, o sea, y esto pues yo creo que también hay que decirlo con claridad, o sea, hay muchos departamentos de marketing buenísimos, pero hay muchos que son muy malos. Y entonces utilizan a las agencias como meros ejecutores. Oye, pero no, ¿sabes? No pierdas tu tiempo, si es que yo no soy tu agencia para eso, ¿sabes? Y es que hoy hay 10.000 agencias, o sea, dedica un poco de tiempo, investiga cómo es la agencia. Es que no soy la agencia para ti, porque tú solo lo único que quieres es gastar lo menos posible, ¿no? Porque esos departamentos de marketing que lo que son gestores de presupuesto, no impulsores de su negocio, son gestores de presupuesto. Es a este presupuesto a ver cómo lo estiro, racaneándole a la agencia, al medio, al de la imprenta, no sé qué y tal. Pues chico, oye, Álvaro, me estás abriendo un melonazo al final del episodio brutal, ¿eh? De hecho, me lo voy a apuntar pues junto nada, con el otro episodio que me has dicho de errores de agencias. Este es otro que desde luego da para episodio hablando con varias personas. sí, porque Total, qué bueno. es realmente la gran problemática, pero es la problemática que tenemos cualquier agencia, ¿eh? O sea, y luego, efectivamente, oye, pues tienes que sacar tus números como agencia, etcétera, etcétera, pero si tú dices, oye, ¿cuál es tu cliente ideal? Tu cliente ideal es ese, es el que te entiende, que te respeta, es el que no te va a discutir. Otra cosa es que diga, mira, tengo este presupuesto, a ver cómo lo hacemos, ¿ok? O sea, siempre hay la manera de encontrar la manera de hacerlo, ¿no? pero, Efectivamente. pero, pero lo otro yo creo no tiene mucho sentido, son relaciones que no van a ningún sitio, ¿no? Me ha encantado la respuesta, por eso también me gusta mucho hacer esta pregunta, porque como tú bien decías, Gorka, me acuerdo perfectamente lo que me decía de que el primer año era perdido. De hecho, si no recuerdo mal, él decía que el año ya bueno, por así decirlo, era el tercero. Fíjate, aguantar 3 años con un cliente. Y sí que empieza a haber mucho ese patrón. Creo que a lo mejor en agencias más pequeñitas, 360 que están empezando, que intentan ofrecer servicios de todo tipo porque tienen a lo mejor una mayor necesidad de coger clientes, que muchas veces parece que lo único que importa es el fin, ¿no? o ese proyecto en cuestión. Y dicen, con tal de cogerlo digo que sí a todos. Y luego, vosotros que lleváis más trayectoria, que tenéis ya un tamaño, todos coincidís en, oye, obviamente la rentabilidad es importante, claro que los números tienen que salir, pero que ni de lejos es lo más importante, porque Mm. luego te puedes quemar, pueden haber muchos problemas, te pueden agobiar al equipo, esto va a afectar a otros clientes que sí que son buenos, etcétera, etcétera. O sea que me ha gustado mucho la respuesta, porque creo que aquí hay mucho aprendizaje para muchos CEOs o otras agencias que nos pueden estar escuchando, así que te agradezco tu experiencia.
Vamos con el bloque final de preguntas, Álvaro, ¿vale? Que es por parte de nuestro partner, Bad Advisors, liderado por Daniel Casal, una boutique especializada en fusiones y adquisiciones en la industria del marketing, la publicidad y tecnología. Y Álvaro, te quería preguntar si os ha pasado alguna vez por la cabeza qué haríais o responderíais si alguien te dice de comprar, bueno, más que Padre Group, que entiendo que sería difícil comprar el grupo, más probable una de sus marcas, o incluso si se ha producido, incluso cuando erais 6, si alguna vez habéis recibido una oferta de decir, oye, pues esto me lo quedo. Y si no se ha producido, pero te la hicieran, ¿en qué punto estás? ¿Estarías abierto o estás en un modo, no, esto es mío y lo quiero hacer crecer hasta donde pueda? A ver, si se ha producido, o sea, a lo largo del tiempo sí hemos recibido llamadas. Al final, bueno, cuando tienes cierta visibilidad y en esta época que ha habido mucho hambre, ¿no? Por el crecimiento inorgánico, que ya lo hemos comentado antes, Uh-huh. es el modo de ir creciendo, ¿no? Y aparte, también es verdad que se ha producido una mirada del dinero, ¿no? De los fondos hacia el sector, y eso ha impulsado que desde el prepandemia, ¿no? O quizá Uh-huh. ya desde la propia pandemia haya habido mucho movimiento y mucha llamada, ¿no? Entonces, hombre, a ver, yo creo que hoy en día no se tiene la visión tradicional de antes de, oye, pues no, pues quiero que mis hijos hereden la agencia, etcétera, etcétera. Pues yo creo que es una aspiración legítima en algún momento como empresario, pues terminar rentabilizando años de sacrificio, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo en tamaños como los que tenemos nosotros, no hablo de otros tamaños. Entonces sí, se han Uh-huh. producido llamadas, distintos tipos de conversaciones que por distintas causas pues no han ido más allá. Unas porque eran llamadas, digamos, genéricas, oye, pues estoy rebuscando el mercado y bueno, pues, Uh-huh. saco un ranking y llamo a todo el Muy de mundo, tantear, ¿no? De, a ver, de bueno. tantear, que esas que está ahí siempre de vez en cuando. Otras que directamente pues rechazas porque dices, oye, mira, pues te llamo porque me están pidiendo comprar una agencia para una multinacional y piden este dictamen. No en mi caso, pues ya está, ¿no? Y otras que son un poco más estratégicas, pues que esas probablemente son las que tienen un poco más sentido, ¿no? Ahora hay cierto debate, lleva habiendo tiempo, hay cierto debate, digamos, un poco sobre más las fusiones que las adquisiciones. Creo que es un debate interesante que, han, que hay varios líderes en el sector que han abierto esa conversación y que es un debate que quizá tiene más sentido, ¿no? En otros sectores se hace este tema del build-up, ¿no? Que al final es un fondo que dice, oye, pues aglutino muchos pequeños en torno a una gran marca y luego más grande para poder generar las sinergias suficientes para poder crecer. Yo creo que eso tiene cierto sentido. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que todos los dueños de las agencias o los accionistas, pues tenemos, digamos, una operación en la que más o menos pues, vivimos bien y cuando hay que juntar todo eso, esa tarta junta no es tan fácil de ver, ¿sabes? Uh-huh. No es tan fácil de ver. Pero, pero, pero yo creo que es un tema que probablemente vamos a ver en los próximos años. No tanto solo adquisiciones, que se van a seguir viendo muchas, sino muchas fusiones para ganar tamaño, para ganar capacidades estratégicas. Uh-huh. Con tanta atomización, con el mercado como está, es muy difícil ir creciendo, es muy complicado. Entonces, tiene sentido Uh-huh. el juntar para hacer algo más grande cuyo motor sea más grande. Cuando el motor es más grande, vas a otra velocidad y creces de otra manera. Y yo creo que Uh-huh. eso, bueno, puede tener sentido en un Por, futuro.
Por lo que comentas, no sé si tal vez estamos en un momento donde efectivamente las adquisiciones para crecer de forma inorgánica y de forma más rápida, que parece que es lo que demanda el mercado, ¿no? Un mayor ritmo o velocidad. Estamos en un momento, sobre todo aquí en España, donde tienen sentido, pero como tú dices, a lo mejor llegará un momento de, vale, esas dos agencias que han hecho sus propias adquisiciones, llegará un momento que el siguiente paso para seguir crecer no es que una intente comprar la otra, sino que se fusionen para dar lugar, ¿no? A esa gran y seguramente equipararnos más a agencias que en Estados Unidos es súper normal que tengan 300 personas. Sin embargo, aquí superar ese techo de 40, 50 personas es un hito enorme, ¿no? Y pocas agencias en España lo consiguen. Sí, ha habido algunos movimientos en estos años atrás en ese sentido que no, o cosas que a mí me han llegado un poco a los oídos de intentar hacer ese movimiento. No es un movimiento fácil porque la atomización es brutal. No es como en otros sectores donde se pueden juntar más o menos dos gigantes y su problema más es la regulación antimonopolio que otra Vale. cosa. Nosotros somos tantos bueno, si nos fuésemos juntando, pero es verdad que aquí el tamaño que tenemos, además el tamaño pequeño tiene un problema, es que se genera una inestabilidad oye, de que pierdes un cliente que a todo el mundo le pasa y te puede poner en dificultades, ¿no? Entonces, somos muchos barquitos navegando en el mar, probablemente si juntas un velero con uno que tenga un motor, con uno que tenga tal, y dices, ostras, pues ahora tengo un barco pesquero, y si no se junto de barco pesquero, pues oye, ahora tengo un pequeño transatlántico. Entonces, eso ya es más Uh-huh. difícil de hundir. ¿Te puedes hundir? Oye, casos hay para aburrir, ¿no? Pero ya es más difícil. Ya es más difícil, Uh-huh. ¿no? Que te venga el viento y te tumbe. Entonces yo Sí, creo está que claro de que... eso vamos a ver cosas, ¿no? Y bueno, pues ya veremos si nosotros estamos en esas o no. Eso Uh-huh. pues lo dirá el Y, paso del tiempo. bueno, pues de hecho te quería preguntar que por lo que has comentado igual ya me puedo imaginar la respuesta, pero precisamente decías que a lo mejor uno de los errores en su momento de Padre Group era esa intención de crecer orgánicamente en un momento pues que fue difícil y que el mercado, Mm. como acabamos de mencionar, está pidiendo esa adquisición, no porque sea mejor a veces una adquisición, sino por la velocidad que te da. Y también has mencionado al inicio de nuestra conversación que tenías como, hay un plan obviamente detrás de toda esta reestructuración, ¿no? Dentro Mm. del grupo, a X tiempo, etcétera, etcétera. Dentro de este plan, si nos puedes decir, ¿se valora la opción como palanca de crecimiento de adquirir alguna agencia? ¿O no es algo que Bueno, contempláis? yo creo que ahora tenemos muchas opciones abiertas. O sea, uno, tenemos que ejecutar un plan ahora de transición con las marcas, con nuestros clientes, con organizar un poco este crecimiento que queremos hacer. Hay una hoja de ruta con varias alternativas que estamos valorando todas, desde fusiones, desde adquisiciones, desde poco todas las, ¿no? Integraciones con otros grupos, en fin, ahí yo creo que hay que estar con los oídos abiertos y tener analizadas bien todas las opciones, ¿no? Una de las cosas más interesantes que he hecho en los últimos tiempos es formar un consejo asesor que, bueno, dentro de poco pues lo comunicaré también a los medios, tanto en España como en México, de gente con experiencia no solamente en fusiones, adquisiciones, sino también en nuestro sector, ¿no? De antiguos directivos, etcétera, etcétera, que nos vayan a ayudar también un poco a dar esa visión un poco más estratégica en el que estamos trabajando en esos planes, digamos, un poco más con las luces largas, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de 2 años, en 3, y cómo vamos a ir conformando todo eso? Qué bien, Álvaro. Vamos con la pregunta final que siempre hago para cerrar el episodio, que ya te digo que estoy encantado de todo lo que nos has podido transmitir o enseñar de todo este proceso de reestructuración de Padre, así que te lo agradezco muchísimo, Álvaro, de verdad. Y es si puedes compartir con nosotros pues, el nombre de alguien de la industria a quien admires o que consideres un referente para ti, y lo más importante también, que nos lo puedas presentar, por supuesto, a ver si se anima a venir al podcast.
Claro que sí. Bueno, hay muchos referentes, muchos de ellos ya los habéis entrevistado, que lógicamente pues y yo los he visto y ha sido súper interesante. Eh, Gente que no hayas entrevistado y que creo que merecería la pena que la gente los escuchase, se me ocurren dos personas. Se me ocurren Juanjo Arroyo de Grow, ¿Vale? que es un tipo con muchísimo sentido común, con mucha experiencia, que ha conseguido construir una agencia muy sólida, de mucho tamaño y que es un tipo al que yo creo que merece la pena escuchar. Y luego también creo que otra recomendación no es está puramente en agencias creativas, pero es Rubén Ferreiro de Vico, que es un grupo de empresas muy en marketing digital, que además tiene mucha experiencia en inversión de startups, tienen un fondo y desde luego es una voz extraordinariamente cualificada dentro del sector de las agencias, tipo muy divertido de escuchar, que yo tengo también mucho aprecio y bueno, también tiene una oficina en México y bueno, compartimos ahí también algunas otras aficiones, ¿no? Oye, qué buenas recomendaciones y encima un 2x1. Anotadas quedan. Así que nada, lo moveremos para ver si se animan aquí a Descifrando Agencias, a contarnos también su historia. Y a quienes nos están escuchando, pues como siempre, agradeceros que lleguéis aquí hasta el final. Sabéis que la historia sigue en nuestra newsletter Elemental, donde compartimos reflexiones y aprendizajes sobre el mundo de las agencias. Y por supuesto, si os gusta el podcast y queréis que sigamos haciendo episodios como este con Álvaro, que para mí ha sido fantástico, nada nos hace más felices que os suscribáis al canal de YouTube o que nos dejéis 5 estrellas en Spotify. Así que nada, muchísimas gracias, Álvaro, por este ratito. Ha sido un auténtico placer. Nada, a mí, lo he pasado fenomenal, Carlos. Un abrazo. Me alegro mucho. Un abrazo. Chao.